Muy buenas, Antonio Maeso. Hoy analizamos en el banco de potencia HHM esta Aprilia Touareg 660. Hay que decir que el motor de Aprilia, el bicilíndrico paralelo de 660 centímetros cúbicos, deriva del primero aparecido en la Aprilia RS de carretera, pero es aquel con 100 caballos. Después en la Aprilia Tuono de carretera, pero en manillar alto, también con 95. Pero en este caso, para la Touareg, pues Aprilia ha hecho un trabajo de adaptación. No solo ha cogido y ha montado el motor con los mismos settings, sino que los conductos de admisión, por ejemplo, son más largos para buscar más par, más medios, los colectores de admisión, el silencioso, los árboles de leva son diferentes, y por supuesto el mapeado de la inyección. Entonces, bueno, pues son una serie de cosas. Incluso uno de los cárteres es diferente para ganar también distancia al suelo, para la utilización en campo. Con todo ello, Aprilia anuncia 80 caballos, que vamos a ver si son verdad, y bueno, pues un buen montón de par en medio régimen, que es la nota predominante. Si veis la prueba a fondo que tengo de esta moto, pues en la que, bueno, destaco es en la forma en la que se mueve el motor, ¿no? En la forma en la que se muestra ese carácter, con esos medios bastante llenos y con esa capacidad pues para salir de la curva a medio régimen con mucha facilidad, sin olvidar de que tiene una pegada arriba interesante y que los 80 caballos, que yo creo que van a estar ahí, pues hacen que la moto también, cuando buscas el límite del cuenta de revoluciones, avance muchísimos metros. Así que vamos a ver primero cómo suena la prueba, cómo suena la moto en banco, y a continuación haremos el análisis de las curvas, de los datos y unas comparaciones interesantes que también os voy a mostrar, pues con algunos otros motores parecidos, bicilíndricos paralelos, pues que tengo yo datos en este mismo banco de potencia. Abrir gas de forma decidida, pero no estilo prácticamente al ralentí. Emprendemos el ensayo y vamos abriendo poco a poco, no tironea, pues gas a fondo. Bien, pues ya está realizado el ensayo. Dejamos ahora unos segundos que el banco calcule la deceleración, es decir, las pérdidas por transmisión, para así poder tener la lectura también de la potencia motor. Y vamos a analizar esos datos obtenidos. Bien, pues es momento de analizar los datos obtenidos con esta Aprilia Touareg 660, porque hay muchas cosas que comentar hoy y realmente pues tengo algunas curvas con las que comparar y podemos obtener una información, unos datos, yo creo que relevantes a la hora de entender la curva de potencia, las prestaciones y el diseño de este motor de Aprilia. Para empezar, los datos. Aquí tenemos la curva de potencia y los datos obtenidos de potencia máxima. En este caso, aquí nos muestra a la rueda 71 caballos. Le he hecho un ensayo en pérdidas para obtener la potencia motor, y potencia motor 79,3 caballos. Y la primera parada que hay que hacer es precisamente en el dato, porque bueno, esto está hecho en el HHM 500 que utilizo habitualmente, y en el cual encontramos que normalmente las motos japonesas pues nos dan menos potencia que la que anuncian, y sin embargo las europeas, Aprilia, KTM, Guzzi, todas las europeas que voy probando, pues prácticamente calcan los datos de la ficha técnica en el banco, con lo cual los japoneses, a pesar de tener una norma internacional de medida japonesa un poquito diferente, pues la verdad es que son excesivamente optimistas y homologan sus motos con unas potencias que luego en la realidad son difíciles de ver. No pasa así con los fabricantes europeos. Bien, dicho lo cual, la curva de potencia vemos que es muy lineal, con una cresta aquí importante de empuje justo antes de las 7000 revoluciones, y que si vemos la curva de par, pues se demuestra también en esta curva, en esta zona, que es la zona exactamente de máximo par
máximo empuje de la moto. Entonces, digamos que esta moto pues tiene su distribución y su mapeado tanto de encendido como de gasolina orientados a funcionar en su máxima eficiencia en este tramo, digamos, entre 4.800 y 8.000 revoluciones. Llevando la moto entre 4.800, entre 4 y 8, entre 5 y 8, obtenemos el máximo par que genera la moto. Y tiene sentido, pues pensando en la utilización off-road de este modelo, y también urbanita, y también, bueno, pues en carretera muchas veces, pues cuando vas de paseo, obviamente, no tienes que ir apurando el motor, y tener una franja ahí muy llena de par entre, como digo, entre esas 5.000 y esas 8.000 facilita mucho la conducción. Así que es fenomenal en ese aspecto. Quitamos la curva de par y vemos que la velocidad máxima en el banco han sido, a corte encendido, 200,4 km por hora. O sea que esta moto tiene un desarrollo de 200 km por hora, y llegado el momento en el que fuese capaz de llegar en sexta en una autovía, bueno, una autovía no, porque obviamente es una velocidad ilegal, pero bueno, en una recta suficientemente larga, pues llegaría a esos 200 km por hora de velocidad a punta, lo cual está también muy bien para este vehículo. Como digo, tengo aquí unas otras curvas para comparar, ¿no? Por ejemplo, una Versys, que es el motor Kawasaki 650, no de la última generación, sino de la generación anterior. Bueno, pues aquí, si ponemos la curva de potencia encima, vemos que esta nueva es la de la Versys y esta de arriba es la de esta Aprilia. ¿Cuál es la diferencia fundamental que vemos en banco? Bueno, pues que la Versys está un poquito más llena en toda la zona de bajos y es muy progresiva al llegar a las 7.000 vueltas, donde deja de crecer, deja de subir esta curva de potencia y se va aplanando hasta que cae a las mismas 10.000 aproximadamente que muere este motor de Aprilia. Pero este motor de Aprilia, a partir de esas 8, despega como un avión hasta llegar a las 10.000 revoluciones y le mete en todo ese camino, pues le mete prácticamente pues de 57 a 71, hablamos ahora de potencias a la rueda, pues está metiendo esos 14 caballos tranquilamente, que son una auténtica diferencia. Bien, pues esta es la curva en comparación con una Versys, que es el motor Kawasaki de 650. Luego tengo aquí una MT-07, porque esta es la moto que preparé para correr en la Isla de Man y en la Northwest 200, y partí de una base MT-07. Entonces, con el motor de 689, luego incorporé un motor 655 australiano, el Learner Lake Legal. Bueno, pues con este motor 689 estándar de la MT-07 2014, aquí tenemos la curva superpuesta a la de la Aprilia. ¿Y qué vemos? Este motor, y este sí que nos puede valer, porque yo la Yamaha Teneré, no la E700 con este motor 689 de la MT-07, no la he probado en el banco, pero si pensamos que tiene la misma curva de potencia, que parece ser que es así, pues podría bien esta ser un ejemplo de esa curva de la Teneré, como digo. ¿Y cómo compararía esa curva de Teneré con la Aprilia? Bueno, pues si vemos esta curva de la Yamaha, parece ser que da, pues vamos a ver, en torno, aquí da 35, y si me voy aquí da 26, en torno a 7 u 8 caballos en toda la curva de potencia prácticamente. Da más de potencia el motor Yamaha hasta que llega al punto de las 9.000, y ahí despega el motor Aprilia y saca esa diferencia, que en este caso a la rueda es de 5 caballos de potencia. Entonces, bueno, si asumimos que el motor de la Teneré tiene esta misma curva, pues bueno, pues va a ir más llena en todo el rango de revoluciones, excepto que cuando pasemos de esas 8.000 vueltas, o sea, cuando vayamos a tope de revoluciones cambiando de marcha, ahí sí que podemos despegar un poquito respecto con la Aprilia respecto a la Yamaha. Entonces, bueno, pues es interesante ver bueno, pues estas curvas de potencia. Luego, a lo mejor, estos 5 caballos que tiene alrededor de toda la aceleración, pues resulta que por el mayor peso de una moto u otras pueden no verse
en la práctica cuantificados en una aceleración mayor, no tiene por qué, ¿no? Porque también aquí, pues bueno, no podemos ver la velocidad con la que sube y revoluciona el motor, porque puede ser que este de Aprilia coja estas 8000 pues con mucha rapidez. Entonces, si se está moviendo entre 8 y 10 con mucha facilidad, aquí le está sacando 5 caballos, no perdiendo esto. Entonces, depende un poco de la utilización. Como digo, aquí en el banco, claro, los datos son súper precisos y podemos ver esa diferencia en las curvas. Luego, si te suben una moto o en otra, en la calle, esos 5 caballos, bueno, pues una gente lo notará más que otra. No es tan fácil. No es tan fácil puesto que estas curvas son bastante las dos homogéneas y no tiene por supuesto ningún bache y bueno, es difícil. Luego también en el punto en esta cresta en la que la Aprilia da una potencia, da su pico de par, como hemos visto antes, a 6800, bueno, pues aquí da 55 caballos y aquí el Yamaha da 59, 4 caballillos. Ahí se minimiza un poquito esa diferencia de potencia. Bueno, y si por último lo comparamos con la versión de carrera de ese mismo motor, es decir, el motor Yamaha MT-07, pero no es el 689, el 655, pistones 2 milímetros más pequeños, pero bueno, básicamente el mismo motor, pero en la versión de carrera que da 79 caballos a la rueda, que son cerca de 90 al motor, que fue lo que conseguí sacarle con árboles de levas. Bueno, pues tenéis en mi lista de reproducción MT-07 tenía hasta 50 vídeos de la preparación de ese motor. Bueno, pues como digo, con absolutamente todo modificado, esta es la curva que obtuvo ese motor MT-07 que yo preparé. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues que efectivamente sigue teniendo, a pesar de ser un motor de carrera, más potencia en toda la gama e incluso donde el motor MT-07, que podemos poner aquí el estándar, este sería el estándar donde estoy ahora, el MT-07 estándar, este es el Aprilia y arriba el MT-07 ya en versión de carrera, que como vemos también supera ampliamente al motor finalmente en 79 caballos a la rueda por 71 de la Aprilia, pues en 8 caballos. Recordemos también que estamos hablando del motor Aprilia, este que está señalado ahora aquí. Estamos hablando de este motor Aprilia 660 en versión off-road, que está capado, digamos entre comillas, o modificado para que dé este par y tal, a 80 caballos. El día que pueda probar la 660 pero de carretera, y si es verdad que da esos 100 caballos, posiblemente pues sea una curva que aquí no tenga el mismo par de aceleración que el Yamaha, pero arriba destaque todavía más que todas estas curvas que estamos viendo en pantalla. Así que bueno, pues en resumidas cuentas, dejando aquí la curva de potencia y par de esta Aprilia, un motor compacto, moderno y con unas prestaciones de vanguardia, ¿no? Porque sobre todo, bueno, pues en este motor en concreto, en esta versión, digamos, de campo, con haber conseguido este funcionamiento con este gran par entre esas 5 y 8000 vueltas, pues le hace que se lleve de una manera muy bien, ¿no? Motor muy suave, que vibra muy poquito. Y luego para cuando quieras correr, pues la verdad es que tiene una estirada fantástica que debe ser incluso mejor en el motor o en la versión, mejor dicho, de la 660 de carretera. Y con una velocidad de punta también de 200 km por hora. Así que bueno, espero que este vídeo haya aclarado un poquito más pues a las personas que estén pues eso, pensando en estos motores de cilindrada media de 600 y algo centímetros cúbicos y puedan ver un poquito más las diferencias en detalle. Como siempre, todas estas cosas, pues bueno, hay que ratificarlas luego en las pruebas sobre las motos porque hay otras tantas connotaciones y características que influyen en la forma en la que percibimos estas curvas de potencia que nos pueden hacer que una curva que aquí no nos gusta demasiado, luego cuando la probamos en la moto nos gusta y viceversa. Así que eso siempre es interesante terminar con una prueba dinámica de la moto antes de comprarla para saber un poco cómo reacciona y cómo nos satisface. Pero bueno, pues con estos datos específicos de la máquina de la verdad, del banco de pruebas, pues también podemos tener esa vertiente numérica que nos ayuda un poco a saber por dónde vamos. Así que muy bien. Pues gracias por estar ahí, muchos más vídeos de banco de potencia en mi canal, también presentaciones y videopruebas y como siempre pues nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.